Pues hola a todos y hola a todas. Claro, no decimos así buenas tardes, buenos días, porque como siempre nos ocurre, nunca sabemos cuándo estáis viendo esta grabación, ¿no? Pero un saludo pues muy afectuoso y muy entrañable de parte de Uti, de parte mío, de parte de toda la asociación. Claro, cuando veáis y escuchéis este tema, pues ya habrá transcurrido un tiempo, ¿no? Desde el momento en el que estamos grabando, como ahora. Pero claro, eso, por eso de la magia de la técnica, podemos estar con vosotros en eso que todavía no ha acontecido y que vosotros en este ahora, que escucháis estas palabras, pues estáis viviendo, ¿no? Entonces, pues ahí nos unimos, lo que estáis viviendo ahora, aunque estas palabras sean dichas en el pasado. Y como veis, pasito a pasito, pues hemos llegado al último tema de este curso 23-24 y lo hemos titulado, como veis en el título del vídeo, la diversidad como riqueza. Y tiene como base de la reflexión el punto 20 de los 20 puntos, que se llama los distintos carismas. Pero claro, como ya os habéis dado cuenta, porque ya van 10 temas, el punto en cuestión que nos toca lo abordamos con una perspectiva muy amplia, por ejemplo. En su literalidad, el punto se refiere a los distintos carismas que pudiera haber dentro de la asociación. Pero nosotros, como venimos haciendo, pues queremos abrir la mirada, ¿no? Y con motivo de este punto, pues queremos reflexionar sobre muchas cosas, sobre la realidad de la diversidad en la iglesia y cómo acogerla para que realmente esta diversidad pues, pudiera ser una riqueza. Por eso, las personas a las que hemos invitado y que ellos han aceptado, sabiendo que esto es un esfuerzo grande con todas las cosas que tienen que hacer. Por eso, aunque Guti después nos lo presente de una forma más amplia, pues os avanzo que Rafa pues dedica mucho esfuerzo, mucho cariño, mucha ilusión, ¿no? En esta etapa de su vida al ecumenismo, al diálogo interreligioso, o Juli, que ya lleva muchos años, ¿verdad, Juli? Años y años, participando en esa iniciativa de Todos Uno que impulsó Vicente Morales, de Pueblo de Dios. Y Toño, pues ha sido muchos años presidente de la Acción Católica General. Lo que pasa es que dice, bueno, y Toño, pero es que no eran 5. Claro, aquí, si hago el chiste fácil, pues debo decir que ha tenido mala pata, ¿no? Porque al hombre se le ha fracturado el peroné, precisamente ahora, nos dice Guti, que está siendo intervenido, ¿no? Por eso desde aquí, pues le enviamos pues todo nuestro apoyo. Claro, como dentro de un ratito, pues vaya a comprobar, cuando llegue el turno, pues Guti lo va a presentar y dejaremos un espacio como si él fuera a intervenir, pero no va a intervenir, claro está, más adelante, cuando él grabe su intervención, pues la incorporamos para que pueda compartir con nosotros su reflexión. Por eso, Toño, mucho ánimo y toda la paciencia que necesita también en la recuperación. No olvidéis que el lema principal, que eso es importante porque es el norte, ¿no? Que nos va orientando, es ser en misión. Que siempre decimos que la misión no es un hacer, sino que es algo que llevamos tanto, tanto en nuestra esencia humana que decimos que solo somos humanos cuando vivimos para la humanidad. Y queremos hacerlo, por eso el título de este curso concretamente, como Jesús, por eso lo hemos titulado con los hábitos del corazón de Jesús, es decir, con las actitudes que configuraban la vida de Jesús, que estaba tan, tan, tan centrado en el Padre que podía desplazar su centro para entender la riqueza que existe, bueno, en la variedad de las personas. Y ahora Guti pues, nos va a explicar esos tres grandes acercamientos que hacemos en cada grabación. Hola a todos. Vamos a empezar los tres momentos, las tres miradas para esta formación que estamos haciendo por comunidades. Y en primer lugar, como siempre hacemos, pues hacemos una mirada que llamamos vernos con fundamento, intentando buscar la parte más estudiosa de nuestro carisma, ¿no? La parte más profunda, más formativa, ¿no? Y en esta ocasión, pues le hemos pedido ayuda a Rafael Vázquez, Rafa Vázquez. Claro, Rafa tiene un currículum de estos que hay que leerlo, ¿sabes? Que no, uno no puede prepararlo y decirlo así del tirón.
porque Rafa, además de ser un sacerdote diocesano malagueño, pues es un hombre muy bien preparado. Entonces voy a leer un poquitín de lo que tenemos sobre él, ¿vale? Ya, Rafa nació en el año 78, aquí en Málaga, en Marbella concretamente. Se ordenó en septiembre de 2004 y es doctor en teología dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. Son de esos curas que los mandan a Roma, eh, se ve que están bien preparados y que pueden prepararse aún mejor todavía. Actualmente es el vicedirector del Centro Superior de Estudios Teológicos de San Pablo, aquí en Málaga, pero también es vicario parroquial en la parroquia San Fernando en Málaga, cuyo párroco es Jesús Hurtado, sacerdote mies. Es delegado diocesano aquí en Málaga de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. También director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. Ha sido nombrado también director de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Es decir, Rafa, de lunes por la noche a viernes se va a Madrid a la Conferencia Episcopal. De hecho, ahora mismo, que hoy es jueves, para lo que estamos grabando, es que lo veáis cuando sea, Rafa está en Madrid ahora mismo. Pero los viernes al mediodía se viene para Málaga y hace de vicario parroquial el fin de semana en San Fernando. El lunes da clase en el Centro de Teología y se va para Madrid. Y así es. A mí me gustó cuando lo conocí, que él decía que estaba en Madrid trabajando en la Conferencia Episcopal, pero que él quería seguir siendo cura de parroquia. Entonces pidió los fines de semana venirse para Málaga y poder colaborar en una parroquia para no perder el contacto con el pueblo, ¿no? Entonces me parecía muy mezcla esa profundidad, formación, dirigir con el cura de parroquia. Así que Rafa, cuando quiera, muchas gracias por ayudarnos. Yo agradecido por la invitación a participar, aunque es verdad que hay que sacar el hueco, pero desde que fui ordenado sacerdote, que voy a hacer este año los 20 años, con mucha alegría, y yo digo que con la misma ilusión casi del primer día. Una de mis preocupaciones ha sido siempre la formación, así que el hecho de poder participar siempre que puedo en cuestiones de formación, estoy. Y no me voy a alargar porque si no resto minutos a la exposición. Así que una vez dicho esto, pues el tema es la diversidad y aprovechando pues la riqueza de la diversidad, cómo se manifiesta esta diversidad a través de los carismas. Yo me voy a basar fundamentalmente, aunque no lo voy a seguir, pero un documento que dejo como referencia, que es la carta de 2016 a los obispos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que se llama Juvenescit Ecclesia, es decir, la Iglesia se rejuvenece. Y ahí se hace pues un análisis sobre qué es un carisma, qué es lo que aportan los carismas a la vida de la Iglesia y por otro lado, cómo existe pues una conexión y complementariedad, llega a decir el Papa Juan Pablo II, una coesencialidad entre los carismas y los ministerios, porque este es un tema que todavía pues desgraciadamente no se ha resuelto en la vida de la Iglesia y crea mucha fricción, ¿no? Pues en el cotidiano al final pues la dificultad que un movimiento encuentra cuando se integra en una parroquia con el movimiento, la disyuntiva siempre entre una iglesia carismática, una iglesia institucional, si es más importante los carismas que los sacramentos, bueno, pues ahí llevamos con el debate que surge especialmente a partir de la celebración del Concilio Vaticano II. Entonces, yo voy a hacer un repaso por lo que dice el Nuevo Testamento sobre los carismas, muy brevemente, en el documento está más amplio, después lo que ha dicho el Magisterio de la Iglesia desde el concilio, a partir del Concilio Vaticano II, lo que han dicho los pontífices, y daré unos fundamentos teológicos en los que se apoyan pues, la diversidad y la unidad, los carismas y la conexión con los ministerios, y terminaré dando unos criterios que creo que pueden ayudar a hacer una reflexión a los propios movimientos, porque son los criterios que deben seguir los obispos para discernir un carisma en la vida de la Iglesia.
Entonces, creo que esto es muy importante que lo conozcamos y desde ahí se puede hacer una reflexión tanto personal como grupal, ¿no? Bueno, pues lo primero es decir que este documento reconoce que los diversos carismas y los dones jerárquicos rejuvenecen a la Iglesia. Es decir, es una manifestación de la acción multiforme del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Y dice algo muy importante, dice, es en esta tarea indispensable de la nueva evangelización, en la que estamos todos, en un ambiente pues, de secularización, es más necesario que nunca reconocer y apreciar los muchos carismas que pueden despertar y alimentar la vida de fe en el pueblo de Dios. La reflexión sobre los carismas y los grupos eclesiales que se crean en torno a un carisma, ahora hablaremos también de esto, es urgente y surge a partir del Concilio Vaticano II porque pueden colaborar, y es un gran recurso, a la renovación y a la conversión pastoral y misionera de toda la Iglesia. Entonces, el mismo hecho, por ejemplo, de hablar hoy en día de movimiento, habla de un dinamismo. Y nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo, que está siempre atento a las necesidades del pueblo de Dios y lo que hace es pues, hacer posible la encarnación del Evangelio, yo siempre vinculo pues, el Evangelio de la Anunciación, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es el que hace posible la encarnación? El Espíritu que desciende al seno de María y por eso se produce la encarnación. Y yo digo que gracias al Espíritu Santo, pues continuamente en la vida de la Iglesia se está produciendo esa encarnación del Evangelio en lo concreto de nuestro mundo, gracias a la Iglesia, ¿no? Entonces, hay una vinculación intrínseca entre la acción del Espíritu y cómo éste hace posible la encarnación. Y aquí es donde surgen los carismas y los distintos movimientos que surgen en torno a un carisma determinado. Por eso se trata, estos movimientos, estas asociaciones, institutos de vida que surgen y que tienen un boom pues, muy grande a partir del Concilio Vaticano II, no es más que una forma renovada y una actualización del seguimiento de Cristo adaptado a los nuevos contextos eclesiales. Es muy importante porque es verdad que hay formas como que uno va arrastrando a lo largo de la historia, pero que de pronto se quedan obsoletas. Por ejemplo, y bueno, pongo ejemplos para que nos entendamos, aunque me alargue, ¿no? Pero hoy en día hablar de las parroquias territoriales y decir, bueno, pues es que yo me dedico a los fieles de mi parroquia que terminan en esta calle y empiezan en la otra. Cuando la gente pues hace su vida en barrios residenciales, pero lleva a los niños al colegio, al centro de la ciudad, o pues se queda un poco obsoleto. Al final tenemos que hablar más que en términos territoriales de comunidades que surgen en torno a las parroquias y las parroquias se convierten pues en un lugar de comunión donde se vive la diversidad y al mismo tiempo la unidad. Por eso Juan Pablo II decía que los movimientos son la respuesta providencial suscitada por el Espíritu Santo a las necesidades de nuestro tiempo, ¿no? Una novedad sorprendentemente inesperada. Y a partir de ahí, pues, vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Después de esta pequeña introducción. Lo primero es entender qué es un carisma. Un carisma no es más que un don generoso de Dios. Y esto es importante ya distinguirlo. Estamos hablando de dones de Dios y no de capacidades humanas. Porque cuando decimos carisma quiere decir que es una manifestación del Espíritu. No es que uno tenga un don especial y entonces en torno a ese don especial o esa capacidad especial humana que uno tiene, pues crea un movimiento. No, hay un proceso de discernimiento porque yo tengo que reconocer que he recibido como un don ese carisma y así lo vivo con agradecimiento, ¿no? Entonces, cada carisma no es más que un don concedido por Dios, pero igual que existen
unas gracias, unos dones que son fundamentales, por ejemplo, el don de la fe, la esperanza y la caridad, lo ha recibido todo cristiano. Pues existen también unos dones, unos carismas específicos que pueden recibir unos sí y otros no. Y esto pues entra dentro de la actuación graciosa, vamos a ponerlo así, entre comillas, del espíritu, ¿verdad? Cómo escoge a algunos y dice, pues, deposito este carisma en esta persona para que lo lleve adelante en la iglesia y se puede enriquecer toda la iglesia de él, porque esta es otra de las características que nos encontramos. Si nos referimos el capítulo 12 de Romanos o en la primera carta de los Corintios, el capítulo 12, nos acordamos cómo hace una comparación entre los distintos carismas con los miembros del cuerpo, pero al final también la unidad del cuerpo. Y todos los carismas, en su diversidad, están al beneficio del cuerpo de la iglesia. Entonces, aquí hay otra cuestión importante. Aunque uno reciba el carisma de manera personal e incluso puedan participar otras personas de este carisma creando un movimiento, una congregación, siempre debe estar en comunión. Y esta diversidad no es una anomalía en la vida de la iglesia, sino que es necesario. Es decir, la misma palabra comunión significa que desde lo común nos unimos. La comunión, y aquí hay que entenderlo bien, no es uniformidad en la vida de la iglesia, sino es la complementariedad de todos a favor del bien común y al servicio del bien común, como los miembros en el cuerpo. Pero esto sí es importante. La diversidad no es una anomalía, sino una necesidad para la comunión. Porque si no, por un lado, estamos anulando la acción del Espíritu, pero si por otro lado el que se sabe con un carisma cree que debe imponer ese carisma a toda la iglesia, al final absolutizamos solo un miembro. Lo importante es sentirnos, y pongo otro ejemplo, pues el del árbol, ¿no? Como ramas injertadas en un mismo árbol, o aquella imagen de San Pablo en el olivo, estando injertado, o si no, pues la de la vid y los sarmientos. Cada sarmiento es importante, cada rama es importante, pero siempre unidos y entre todos hacen sombra, o entre todos dan fruto. Después, ya he adelantado que cada carisma se da para el bien común y debe estar al servicio del bien común. San Basilio tiene una cita muy bonita que dice, estos dones cada uno los recibe más para los demás que para sí mismo. En la vida ordinaria es necesario que la fuerza del Espíritu Santo dada a uno se transmita a todos. Quien vive por su cuenta tal vez pueda tener un carisma, pero lo hace inútil conservándolo inactivo porque lo ha enterrado dentro de sí. Entonces, todo carisma se convierte también en una tarea porque ha de estar al bien de la iglesia. Ahora, el carisma es también de utilidad personal, porque cuando uno vive el carisma, en él se produce también un crecimiento personal. Especialmente, pues uno crece en la caridad, ¿no? Y aquí, pues vuelvo a hacer otra reflexión, ¿no? Es decir, si yo la vivencia de mi carisma no me ayuda al crecimiento personal como persona, como cristiano, en la amplitud de lo que es el ser cristiano, pues igual tengo que replantearme si realmente esto es un carisma, si al final el carisma me aparta de la realidad eclesial o me aparta de mi compromiso cristiano o me aparta de mi vida familiar o me aparta de mis compromisos bautismales, pues cuidado, ¿no? Son motivos de alerta. Rafa, 3 minutitos. 3 minutos. 3 minutos. Bueno, pues paso directamente a los criterios para discernir un carisma. Y de esa forma, pues acabo en los 3 minutos. Bien, el don del discernimiento de carisma corresponde al sacramento del orden, entre ellos, pues al ministerio ordenado. Tenemos que entender que tanto los dones jerárquicos como los dones carismáticos han sido inspirados por el mismo espíritu.
Por tanto, no podemos establecer una disyuntiva entre lo que dicen los obispos y los carismas. Al contrario, debe haber una complementariedad entre uno y otro, y el uno ayuda al otro. Pues los obispos, a la hora de establecer un discernimiento, han de tener en cuenta los siguientes criterios. En primer lugar, el primado de la vocación de todo cristiano a la santidad. Un carisma debe velar principalmente por hacer posible que cualquier cristiano pueda vivir lo esencial de su vida cristiana. Es verdad que uno puede descubrir el carisma o la vida cristiana a través del carisma, pero el carisma debe llevarlo a la comunión de la Iglesia. No quedarse solo en esa experiencia carismática, sino al encuentro con la Iglesia y a la comunión con la Iglesia. En segundo lugar, todo carisma está llamado a tener una apertura misionera, porque la Iglesia es misionera, y cuando uno descubre ese carisma sabe que está puesto al servicio no solo de la Iglesia, sino del mundo. Por tanto, cualquier carisma que nos cierra la misión y que lo único que crean son comunidades cerradas entre sí, pues no son dones carismáticos o no se pueden interpretar como tales. Y yo aquí digo que hoy en día todos los carismas deben llevar a los cristianos al diálogo con el mundo, al diálogo ecuménico, al diálogo interreligioso, a esa apertura hacia los demás, al diálogo con la ciencia, al diálogo y dar respuesta a los problemas del hombre de hoy. Tercero, la confesión de fe católica, que es la identidad y la comunión con el magisterio de la Iglesia. Si nuestros movimientos al final no están en comunión con lo que dice el Papa, con lo que dicen nuestros obispos, y se rompe esa comunión, pues estamos saliéndonos del tronco. Decía San Cipriano, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. Pues no hay posibilidad, y en esto yo creo que es muy importante la formación, ¿no? Porque la formación nos hace redescubrir nuestra identidad cristiana en todos los sentidos, y que esa formación sirva para cultivar el carisma, pero al mismo tiempo para descubrir la comunión con la Iglesia. Cuarto, la complementariedad de todos los carismas en la Iglesia y la cooperación mutua. Si los carismas están llamados a estar al servicio del pueblo de Dios, no puede haber dificultad entre un carisma y otro, no puede haber disputa entre un movimiento y otro, al contrario, están llamados a trabajar juntos, a cooperar juntos, y más hoy en día, que es más necesario que todos los carismas puedan trabajar y establecer proyectos comunes. Quinto, pues dice la aceptación de los momentos de prueba en el discernimiento de los carismas. Dice, hay aquí una expresión muy bonita que dice, el nacimiento de tensiones exige de parte de todos la praxis de una caridad más grande. Y algo así como, cada carisma está unido a la cruz. Yo esto pues lo veo cuando en las parroquias, es decir, si en las parroquias resulta que hay dificultades, la solución no es expulsamos a uno, expulsamos a otro, lo echamos de aquí, sino que aumente la caridad. Porque el carisma tiene que entrar en el engranaje de la comunión, y ese momento de prueba hay que aceptarlo como un momento de cruz, y para aumentar nuestra caridad, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de, pues hasta de comprensión, lo que ahora llaman pues de entrar en sintonía, de sinergia, etc. Sexto, que haya presencia de frutos espirituales, como la caridad, la alegría, la humanidad, la paz, y algo muy importante, que se cultive la oración, la contemplación, la vida litúrgica, pero también que florezcan ahí, en los movimientos carismáticos, las distintas vocaciones al matrimonio cristiano, al sacerdocio ministerial, a la vida consagrada. Yo creo que esto es el síntoma de que un carisma está vivo en la vida de la Iglesia, ¿sí? Igual que en una parroquia, igual que en todo, porque si la comunidad no es capaz de entusiasmar a la gente para que viva con radicalidad su vida cristiana, hay algo que está enfermo.
Y séptimo, pues tener en cuenta la dimensión social de la evangelización, es decir, el compromiso con la sociedad. Es muy importante y hoy en día, pues yo digo que más que nunca, que de nuestros movimientos salgan cristianos comprometidos con la política, con la sociedad, con la medicina, con la cultura, con el mundo de la educación, del trabajo, de los sindicatos, pero que lo hagan con una conciencia cristiana, desde su identidad cristiana, no desde una doble moral, ¿no? Porque al final soy cristiano en el movimiento, en la parroquia y tal, pero cuando estoy fuera, mis criterios son los del mundo. Eso es una esquizofrenia que un cristiano hoy no puede vivir. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo nosotros, que tenemos tantos colegios religiosos, que tenemos tantos colegios cristianos, que tenemos tantas universidades católicas, influimos tan poco en la sociedad actualmente, ¿no? Es algo que tenemos que plantear. Bueno, pues estos son los 7 criterios que dice el documento. En realidad son 8, pero yo he aunado 2. Que una de las cuestiones que yo planteo es: hagamos una reflexión de cómo estoy viviendo el carisma, cómo se sitúa el movimiento a la luz de estos criterios de discernimiento, y a ver qué llamadas o qué inquietudes pues suscita el mismo espíritu a raíz de estos criterios de discernimiento, que nos puede ayudar tanto a nuestra propia renovación como a reforma como a conversión. Pues muchas gracias, nada más. Gracias, Rafa, muchas gracias. Bueno, veréis, cuando decimos que la primera parte es fundamentación, pues eso es lo que ha hecho. Entonces es como muy importante, ¿no? Entonces, claro, yo no voy a repetir muchísimo menos lo que dice Rafa, pero un poco como que nos animemos a decir, mira, él lo sitúa un marco. Entonces dice, mira, en el año 2016, pues el Papa le manda una carta a los obispos, en latín se dice de una manera, la iglesia se rejuvenece. Entonces, él, como marco, pues plantea una serie de preguntas. ¿Qué es? ¿Qué aportan los carismas? Como que son una coesencialidad entre carisma y ministerios, porque en la vida real hay como conflictos que la carta intenta iluminar y ofrecer criterios de discernimiento. Por ejemplo, parroquias y movimiento, carisma e institución, ¿no? Entonces él ofrece como una estructura en su reflexión. Primero empieza con una introducción, donde dice cosas como, por ejemplo, los carismas rejuvenecen a la iglesia, pueden colaborar a la renovación misionera de la iglesia, hablar de movimiento, habla de dinamismo, gracias al Espíritu Santo se produce lo concreto del Evangelio en este mundo y aquí surgen los carismas. Y los carismas serían como el seguimiento de Cristo adaptado a los nuevos contextos eclesiales. Y después, que esto es muy importante, ofrece, bueno, 3 puntos, pero claro, al pobre no le ha dado tiempo. Primero, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre los carismas? ¿Qué dice el magisterio? ¿Cuáles son los fundamentos teológicos? Y al final los criterios. Como él va a mandar, va a enviar el documento, ¿verdad, Rafa? Que nos ha enviado, es muy importante, ¿no? Que lo estudiemos bien, porque claro, porque en este tema, que es verdad que necesitamos como mucha luz, podemos hablar de mis opiniones o tus opiniones, pero claro, lo que se trata es que digamos, a ver, espérate, vamos a pararnos, vamos a invertir tiempo a ver qué dice la palabra, el magisterio, la teología y los criterios que nos ha ofrecido con esas 2 preguntas que son clave. ¿Cómo vimos el carisma desde estos criterios y qué llamadas, ¿no?, puedo recibir de todo ello? Nada, Rafa, muchas gracias por todo. Gracias por tu iluminación. Bueno, pues ahora toca presentar a Toño sin que Toño esté presente. Pero bueno, como después vamos a intentar, yo creo que la tecnología nos lo va a permitir, meter el vídeo de Toño justo después de estas palabras mías, ¿no? Bueno, Toño se llama Toño Muñoz Bar, Antonio Muñoz Bar. Es malagueño, está casado, tiene 4 hijos, 3 son biológicos y otro es adoptado. Trabaja de profesor de matemáticas en un colegio aquí de Málaga, en un instituto de la Trinitaria. Él ha sido delegado diocesano de juventud aquí en la diócesis de Málaga y eso nos ha hecho pues trabajar en común por mucho tiempo. Todo el tema de los jóvenes nuestros, pues, junto con la diócesis, pues hemos trabajado en comunión. Además, él ha sido delegado diocesano de juventud nada más y nada menos que en la época de la JMJ de Madrid, lo cual le supuso
un trabajo y un esfuerzo tremendo, porque aquello fue complicado de coordinar. Lo hizo muy bien. Por otra parte, también ha estado unos años viviendo en Madrid porque le eligieron responsable general de la acción católica a nivel nacional, a nivel España. Entonces, con su familia se fue unos cuantos años, si no me equivoco, creo que fueron 5, a vivir en Madrid para poder desde allí coordinar toda la evolución de la acción católica. Luego, unos detallitos de su vida que me parecen interesantes. Es un buen pianista, estudió música, estudió piano. También es muy buen deportista, aunque ya hemos visto que en el deporte, bueno, ha surgido una lesión, ¿no? Una fractura de peroné. Eh, y me dicen, unas malas lenguas, que yo quiero que le escuche este detalle, me dicen que es el mejor jugador de Trivial que existe. Entonces, bueno, eso habrá que ponerlo a prueba. Pero dicen que toda la familia anda bastante picada por culpa de que no hay forma de ganarle. Aquí sería la presentación de Toño y le agradecemos mucho que en su convalecencia nos va a grabar el vídeo que ahora incrustaremos. Pasado este momento donde incrustaremos el vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Muñoz. Lo que pasa es que desde chiquitito, en mi casa, pues siempre me llamaron Toño, y como en la iglesia al final es como una familia, pero a lo grande, pues también en el ámbito eclesial, pues se me llama así. Estoy casado con Cheita, que no es Cheita, que es Mercedes, pero seguro que la conocéis como Cheita. Y tenemos 4 niños, ¿vale? Son jovencitos y adolescentes, ya van para arriba, la verdad que es una alegría, todos varones. Y bueno, Cheita está trabajando como profesora de matemáticas en el Colegio de la Asunción, y yo trabajo también como profesor de matemáticas en el Colegio de las Hermanas Trinitarias, aquí en la zona de Carlos Haya. Bueno, nos conocimos en la universidad, no solo las clases, también la pastoral universitaria pues nos ayudó a tener espacios para conocernos mejor, y bueno, aquí estamos, ¿vale? Hace un tiempecillo, Guti pues me pidió que colaborara con vosotros en la reflexión de cómo dentro de Mies conviven los diferentes carismas. Y bueno, le dije que sí, y lo que pasa es que ha habido un poquito de mala pata porque jugando al fútbol tuve un percance, me he roto la pierna, y justo el día que habíamos dicho de hacer la grabación con otros compañeros, pues fue el día de mi intervención. Así que al final no queda más remedio que hacer este vídeo doméstico, ¿vale? Ojalá que sirva. Lo primero que quiero deciros es que me parece que tenéis mucha suerte, ¿vale? Mucha suerte, que es una alegría que dentro de Mies podáis ver cómo seguir a Jesucristo de diferentes maneras, ¿vale? Todas válidas, complementarias y enriquecedoras, ¿vale? Entonces eso la verdad que es una suerte y un tesoro que, bueno, que lo podáis cuidar. Obviamente, siempre desde la fidelidad a Jesucristo, la fidelidad a lo que es la propia Iglesia, y luego la fidelidad a la propia vocación. Porque cuando uno vive bien lo que realmente el Señor soñó para él o para ella, pues desde ahí entonces nos enriquecemos, ¿vale? Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, pues entonces el testimonio ya se tambalea un poquillo. Cosa que nos pasa a todos en diferentes momentos de nuestra vida, y ya está. Se asume, se sigue, si hay que pedir perdón, tanto al padre como a los hermanos, pues se pide, y vamos para adelante, ¿vale? En mi vida, yo también puedo decir que a mí me ha enriquecido mucho tener contacto con sacerdotes, con religiosos y con los laicos, ¿vale? Y que eso es lo que realmente me ha hecho entender lo que es la iglesia, ¿vale? Lo que es la iglesia. En casa mis padres pues ya eran amigos de sacerdotes, ¿vale? Con los que trabajaban estrechamente, y lo pude vivir cuando era un micaco. Pero luego tanto en la parroquia del Salvador, cuando era adolescente, como luego ahora ya casado, que no hemos venido aquí al barrio de Teatino, y por lo tanto vamos a la parroquia que nos toca, que es la de Santa Inés. Y luego también cuando estuve de delegado diocesano de Pastoral Juvenil desde el 2008 a 2013, y luego responsable nacional de la Acción Católica desde 2013 hasta 2018, bueno, todo esto me ha llevado a tener un trabajo estrecho pues, con obispos, con sacerdotes, con religiosos y, como decía, pues con multitud de laicos, ¿vale? Y eso pues ha sido un enriquecimiento, ¿vale? Un enriquecimiento en clave de eso, de compañía, de amistad, de apertura de horizonte, yo qué sé,
un camino precioso, un precioso del que solo le puedo dar gracias a Dios. Y eso vosotros pues también lo tenéis, y lo tenéis de una manera muy, muy cercana, con lo cual eso es algo que tenéis que cuidar. Y yo sé que lo cuidáis, porque la segunda potencialidad que quiero destacar es que siempre habéis tenido mucho celo por el acompañamiento. Pues claro, estamos hablando de vocación, de carisma, pero al final esto necesita ser acompañado. La persona necesita el ir recorriendo un camino donde hay otras personas que van ayudando a que realmente hagamos un ejercicio de coherencia para que al final el proyecto de vida que el Señor quiere pues se pueda ir plasmando humildemente en nuestro quehacer diario, ¿no? Y ese celo por el acompañamiento lo he podido ver en vosotros desde hace mucho tiempo. Cuando era delegado de Pastoral Juvenil, recuerdo, seguro que recordaréis, ¿no? Ese Camino de Santiago del 2010, la JMJ en Madrid del 2011, el encuentro previo que hubo en el Rocío, en fin, yo recuerdo gratamente cómo muchos de vosotros le dedicabais espacios de calidad para estar con los jóvenes. O sea, no solo en la parte programada de dichas actividades o de dichos encuentros, sino otros muchos momentos donde al final estabais disponibles para tener una conversación con esos jóvenes para que expresaran pues sus dudas, sus inquietudes, sus sueños, etcétera, etcétera. Cosa que al final es súper necesaria, ¿vale? Súper necesaria para que luego esas vocaciones vayan cuajando, ¿vale? Y eso lo hacíais tanto los responsables laicos como los sacerdotes en esos encuentros. Todo esto también acompañado de una tercera potencialidad que también veo en vosotros, que es que al final tenéis una estructura para poder desarrollar estos procesos de acompañamiento. Y eso también es imprescindible, ¿vale? Por desgracia, hay realidades eclesiales donde las personas que tratan de colaborar con los jóvenes o con catequesis o con lo que sea, se sienten como francotiradores, ¿vale? Son acompañantes o catequistas, como queramos llamarlo, que se sienten solos, ¿vale? Y muchas veces les faltan herramientas para ver qué pueden hacer. Cuando uno dota de una estructura, de un trabajo compartido, eso al final es una riqueza que asegura que los procesos puedan tener más solidez y más continuidad. Y luego también evita riesgos que también pueden ser peligrosos. Si una persona, digamos, está sola y a lo mejor mete la pata en un momento dado con algún joven o con algún niño, sabéis que si se mete la pata en temas delicados, se puede hacer mucho daño a esa persona. Entonces, el tener una estructura corresponsable para eso equilibra y también minimiza ese tipo de daño. Yo recuerdo que esto lo expresé en la preparación de un encuentro de pastoral juvenil que se realizó hace unos cuantos años en Granada a nivel nacional y lo comparaba con los colegios. Es decir, los colegios también se hace un trabajo de acompañamiento. Lo que pasa es que no se hace desde la fe, ¿vale? Se hace desde un plano más académico. Pero en cualquier instituto, ¿vale? Los adolescentes están dentro de una clase, la clase tiene un tutor que vela un poquito más estrechamente por esos adolescentes, pero luego está el tutor con un equipo docente, luego hay un claustro, hay un jefe de estudio, una dirección, se supone que también tiene que haber un trabajo compartido con las propias familias, en comunicación con las familias, y eso hace que al final esos chavales, esos estudiantes, pues tengan una mayor amplitud de referencia y si alguna pieza del engranaje no termina de funcionar bien, el resto compensa y el resto equilibra, ¿vale? Entonces, que vosotros tengáis vuestro grupo, que tengáis articulados los procesos, que tengáis esos referentes a quien poder acudir, es una cosa que no la podéis perder. Lo único que pasa es que, como en todos los sitios, o sea, hay que actualizarlo. O sea, la organización al final tiene que estar a la par de lo que se necesita en cada momento histórico. Entonces, bueno, lo único que es adaptarla, articularla de manera que sea consecuente con lo que tenemos hoy día. Pero en cualquier caso es imprescindible y necesario, ¿vale? Por otro lado, hay una serie de riesgos, ¿vale? Hay una serie de riesgos también que tenemos que acometer. Y no son riesgos que tengáis vosotros en mí, sino que al final son riesgos que tenemos todos, ¿no? Uno de los peligros es que bueno, pues cuando hay personas que a través de nuestra acción apostólica van descubriendo a Jesús y van iniciando esos caminos de fe,
Pues no todos se tienen que acabar vinculando a mi movimiento, ¿vale? Porque eso ya exige una forma de vivir el apostolado diferente. Entonces eso hay que vivirlo con total naturalidad. Muchas veces nos ciega el pensar que lo nuestro es la panacea o que es lo mejor y queremos que todo el mundo vaya siguiendo nuestras propias pautas. Pero en cualquier caso, eso no es lo más importante. Lo más importante, obviamente, que es, lo sabemos todos, Jesús y la Iglesia, ¿vale? Y siempre desde el respeto, ¿vale? Desde el respeto a lo que es la conciencia de la persona. O sea, no se puede forzar a nadie a dar ningún paso. A veces los movimientos más carismáticos o los propios fundadores tenían un arrastre muy fuerte, ¿vale? Hacia las personas que convivían con ellos, ¿vale? Bueno, y eso puede pasar y tampoco quiere decir que eso sea malo. Pero lo que está claro es que cuando la persona da un paso tiene que tomarlo en conciencia y con libertad. Pero cuando no lo hace desde esos condicionantes, al final se genera un desequilibrio que hace daño a todo el mundo. O sea, hace daño a la persona, a la Iglesia, al movimiento y a todo el mundo. Y eso es una cosa que tenemos que cuidar mucho en el acompañamiento. Es algo que el Papa Francisco en su magisterio lo pone en varios momentos claramente encima de la mesa. A mí me viene un poco a la mente, creo que fue en Amor y Leticia, número 37, ese numerito, ¿vale? Habla del discernimiento, pero desde esta clave. Es decir, no estamos aquí para manipular las conciencias. Estamos aquí para ayudar a formarlas, pero desde el respeto a la propia libertad de conciencia de esa persona. Porque al final esto también va un poquito aparejado del problema que también tenemos a veces de la autorreferencialidad. De pensar que el alfa y omega pues podemos ser nosotros cuando al final el alfa y omega es Jesucristo, ¿vale? Entonces, el no dejarnos llevar o no dejarnos cegar por lo puramente nuestro y ayudar a que la persona sea libre en descubrir lo que el Señor en cada momento le va pidiendo y dejarle ese respeto para que sea ella la que le dé los pasos, es algo imprescindible en el mundo de hoy. Otro peligro que también tenemos todos es el tema del clericalismo, ¿vale? Yo no tengo ninguna mala palabra con los sacerdotes que he conocido de Mies, ¿vale? Al contrario, me parecen todos encantadores y entregados y mi relación con ellos siempre ha sido estupenda, ¿no? Pero es verdad que muchas veces en la Iglesia, le digo no en Mies, sino que en la Iglesia hay muchas cosas anquilosadas de formas de proceder que vienen de atrás y que no ayudan a la corresponsabilidad. Y al final, bueno, pues el papel de los sacerdotes a veces impide que los laicos hagamos ciertas cosas y al revés, a veces también los laicos no queremos dar ese paso al frente que nos correspondería, ¿vale? Y es una cosa que tenemos que luchar y que tenemos que ver, ¿vale? Dentro de la Acción Católica General, a lo cual yo estoy más vinculado, es diferente a mí porque la Acción Católica General es solo de laicos. O sea, puede haber sacerdotes que acompañen, pero realmente los miembros solamente podemos ser laicos. Entonces, la dirección lo pone así en las bases, la dirección es a cargo de los laicos y la toma de decisiones también. Es decir, los curas en cierto modo tienen voz, pero no tienen voto. Entonces, somos los laicos los que tenemos que decir hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Ahora bien, siempre tiene que ser desde lo que la Iglesia necesita y desde lo que la Iglesia va marcando, o sea, dentro del marco del proyecto pastoral diocesano. Y si en algún momento dado los laicos tomamos una decisión equivocada que va en contra del Evangelio, ¿vale? O que va en contra de lo que la Iglesia necesita, ahí sí que tiene obligación el obispo o las personas, los sacerdotes en quien el obispo delegue, que hagan su labor de pastoreo. Es decir, eso no puede ser, señores, lo tenéis que revisar, ¿vale? Y eso también nosotros, como laicos, lo tenemos que aceptar, ¿vale? Pero es verdad que todos como Iglesia tenemos que dar ese paso al frente, lo que ahora se llama sinodalidad, como, bueno, ese caminar juntos donde cada uno desde su propia perspectiva, que es complementaria, la tenemos que llevar a cabo. Esa complementariedad, donde yo mejor la percibo, es sacramentalmente en la Eucaristía, ¿sabes? Porque en la Eucaristía, encima del altar, al final somos los laicos los que ponemos
todo lo que pasa en la sociedad de hoy, lo que llevamos en la familia, lo que pasa en la política, lo que pasa en nuestros trabajos. Y ahora, gracias a la acción del sacerdote, Jesucristo se hace presente de una manera real en ese entramado social que hemos puesto encima de la mesa y encima lo llena de todo su amor gratuito, ¿vale? Y ahora nosotros recibimos todo eso cargado del amor de Dios y somos enviados. Y no es para que nos quedemos en el Monte Tabor y decir que bien se está aquí, sino que al final somos enviados con ese alimento, con ese amor que se desborda, para que realmente luego esas relaciones seculares, esas relaciones sociales, pues sean más acorde con lo que es el reino de Dios, ¿vale? Pero al final, ese proceso de poner encima de la mesa las cosas que acontecen, lo tenemos que hacer los laicos. Y eso, por ejemplo, también pasa en los planes pastorales que hagamos, a nivel diocesano o a nivel de movimiento, a todos los niveles. Es decir, la problemática de la familia, la problemática de la precariedad en el trabajo, la problemática de las migraciones, toda esa problemática, los primeros que tenemos que poner esa problemática encima de la mesa somos los que la vivimos plenamente, ¿vale? Somos los matrimonios, los trabajadores, los que estamos ahí. Y lo tenemos que poner ahí para que luego los planes pastorales, ¿vale?, no sean planes pastorales de laboratorio, ¿vale?, que no aterricen realmente en los signos de los tiempos que Jesucristo quiere alumbrar con su evangelio. Entonces, ahí, fijaros, la complementariedad tan bonita, ¿no? Es decir, cómo los laicos somos los encargados de poner encima de la mesa esa problemática y cómo los curas ayudan a que sacramentalmente, espiritualmente, Jesucristo se haga más presente ahí, y todos juntos en discernimiento comunitario, ¿vale? Todos juntos en discernimiento comunitario, luego tratamos de llevarlo, pues, cabo a cabo, cada uno desde su propio ser, ¿vale? Por lo tanto, al final es un trabajo compartido, pero un trabajo complementario. También las personas religiosas, las personas que lo viven desde un carisma más específico, pues al final llegan a ciertos aspectos sociales que a lo mejor otra gran multitud de gente no llegaría, y por eso también son necesarios, ¿vale? Bueno, en estos signos de los tiempos, por ir terminando, varios temas que nos atañen a todos. A nivel sacerdotal, pues tenemos varias problemáticas. Pues, bueno, a mi modesto entender, por ejemplo, aquí en Málaga veo que el presbiterio está debilitado, que se le pide a los sacerdotes overbooking de cosas, que cada vez son menos, pero siguen trabajando a destajo. Y eso no puede ser, porque al final se van a romper, ¿vale? Se van a romper. Y necesitan de ese cariño y también de ese acompañamiento, de esa responsabilidad, es decir, de ese amor recíproco que también, como nosotros como laicos, esa preocupación se la tenemos que ofrecer a ellos, ¿no? Al final, ellos están al servicio de la comunidad, pero la comunidad, ¿vale? O sea, todos nosotros tenemos que ayudarles con cariño y velar por ellos, por su trabajo y por ellos como personas. ¿Qué decir de personas que quieran consagrar su vida desde el celibato a cualquier acción social, ¿no? Lo difícil que es hoy día llevar un compromiso concreto, ¿vale?, que se mantenga en el tiempo, ¿vale?, y a veces desde demasiada soledad y sin que se les valore. Y por supuesto toda la problemática familiar que hoy tenemos, ¿no? Como ahora el concepto de familia ha cambiado tanto, y también a nosotros nos generan diferentes interrogantes, ¿no?, que tenemos que atacar y tenemos que ver. Es complejo, una realidad compleja, pero bueno, es la que nos toca vivir, y desde la ilusión y desde el Evangelio poder hacerlo mejor. Pero vosotros, desde esa riqueza de que es una complementariedad entrañable, porque la tenéis súper cercana al estar trabajando con codo uno con otro. Lo importante que es que realmente lo viváis con fidelidad y desde la ayuda mutua, desde el cariño y desde el querer hacer las cosas juntos. Entonces termino con un par de preguntillas, ¿no?, que bueno, humildemente os quería hacer, ¿no? La primera es, ¿cómo os estáis cuidando los unos a los otros? ¿Cómo los sacerdotes estáis cuidando a los laicos? ¿Cómo los laicos estáis cuidando a los sacerdotes? Bueno, o las diferentes vocaciones que estáis haciendo. O sea, el tema del cuidado. ¿Cómo os estáis cuidando los unos a los otros? ¿Vale? Y la otra preguntita. En este tiempo de carácter sinodal, donde se habla mucho de discernimiento comunitario, ¿a qué nivel estáis siendo todos corresponsables de ese discernimiento comunitario? ¿Vale?
¿Sentís que ese discernimiento comunitario se enriquece por parte de todos los carismas que estáis en Mies? ¿Realmente estáis cuidando todas las visiones desde esa complementariedad fraterna? Bueno, son dos cosas que yo creo que merece la pena revisar, pero siempre a la luz de los tiempos, ¿no? De la problemática concreta que estéis viviendo. Bueno, no me enrollo más. Un abrazo muy grande, ¿vale? Y que bueno, que ha sido un placer estar un ratito con vosotros y que nada, que os tengo mucho cariño, ¿vale? Venga, muchas gracias. Paso a presentar a Juli. Claro, presentar a Juli dentro de Mies pues es bastante sencillo, porque ¿quién no conoce a Juli dentro de Mies? Claro, Juli tiene 73 años, pero claro, es que de esos 73, 53 lo lleva vivido dentro de Mies. Claro, es una histórica de Mies. Además de otras cosas, porque la conocemos, ella ha sido responsable general laica, ¿no? Con el mismo cargo que tengo yo ahora, lo ha tenido Juli antes que yo. Bueno, Juli ha estado 35 años casada con Miguel Iglesias, aunque tanto queremos, ¿verdad? Y lleva 16 años viuda. Tiene 3 hijos, que todos conocemos, Miki, Miriam y Rocío, que también son misioneros de la esperanza, y tiene 5 nietos. Ella, especialmente le hemos pedido que participe hoy, porque ella lleva unos cuantos años, muchos años, como 20 años, ¿no, Juli? Creo que son unos 20 años, colaborando, participando de una realidad que se llama Todos Uno. Una realidad que surgió a raíz de Vicente Morales, el padre de los brotes de olivo, uno de los fundadores de Pueblo de Dios. Y bueno, desde hace esos 20 años, pues una vez al mes se reúne con un grupo de personas de distintas realidades, distintos carismas, y reflexionan sobre la dentro de la diversidad de la iglesia. Están reuniéndose en distintas parroquias, han pasado por varias parroquias de Málaga donde se reúnen. Claro, su riqueza en este sentido pues, es muy grande. Son personas que ya experimentan en la práctica, no solamente de palabras, lo que es vivir el amor, el crecimiento de la caridad, como decía Rafa, dentro de tener distintos. Bueno, pues Juli, muchas gracias por participar y adelante. Bueno, pues buenas tardes, sí. Llevamos muchos años en ese espacio, que no podíamos decir grupo, es espacio, que Vicente Morales nos convocó a unas cuantas personas de distintas realidades y fuimos a hablar con el obispo para empezar ese grupo aquí. Así empezaron en todas las provincias andaluzas y creo que por Valencia también. Entonces nos dejaron una salita allí frente al sagrario, pero después nos estuvimos reuniendo en los distintos ámbitos. Entonces, nuestra figura sería lo que nos representa, es esto, ¿veis? Jesús y muchos cogiditos de la mano y pone, guárdalos en tu nombre para que sean uno y el mundo crea. Ahí está. Entonces, Vicente, que es una persona que admiro mucho, decía, cuando agrandamos nuestro horizonte y pensamos en la humanidad, somos capaces de todo heroísmo. Y si solo nos miramos a nosotros, cualquier cosa nos supera. ¿Es verdad? Entonces, eso, el tener a gente de muchas formas de pensar que lo único que tienen en común es la unidad, que nos importa la unidad, eso enriquece muchísimo, ¿no? Y bueno, todas las ideologías tienen cabida en ese grupo. Ya está. Creo que la Iglesia se configuró en principio en una estructura piramidal, pero que hoy en día no es así, ¿no? Existen, pues como ha dicho Rafa, los carismas, que a veces son temporales. Los que tenemos servicios en Mies somos, tenemos la experiencia de esas gracias especiales de Estado durante ese tiempo en que ejercemos ese servicio, ¿no? Entonces, la verdadera iglesia es ahora una estructura de servicio. El de Jesús, que se puso a lavar los pies a sus discípulos, ¿no? Entonces, Mies a mí concretamente me llamó mucho la atención esa actitud. Me acuerdo que con 18, 19 años, la primera grupo así como un intermies, que no se llamaría así, pero de muchos jóvenes, yo que procedo de una familia militar donde el mandar es algo muy claro, pues la persona que a mí me pareció que mandaba, la vi después al terminar limpiando los baños. Y eso a mí me chocó, me chocó para bien, ¿no? O sea, eso en mí se tiene muy claro, ¿no? Entonces, los carismas, como decía Rafa, son los regalos, que quiere que los pongamos al servicio, los regalos del Espíritu, que nos los reparte y los ponemos al servicio.
Si lo ponemos así, si somos conscientes de que los tenemos y los ponemos al servicio, seremos testigos de grandes milagros, como los panes y los peces que puso aquel niño, ¿no? Lo poquito, falta, lo poquito, lo pones y entonces se produce el milagro, ¿no? Es como que cada uno tenemos un trocito del pergamino de la herencia, pero que tenemos que estar dispuestos a unirlo con otro y entonces veremos qué es lo que está escrito, ¿no? El peligro siempre es esperar que sea el otro el que ponga su trocito. En nosotros está el arriesgar, tenemos que lanzarnos, no nos podemos quedar sentados, y menos en un banco de la iglesia que fundó uno que dijo, id y predicad y contad lo que habéis visto y oído, ¿no? Entonces, pues sí es verdad que ese es el mandato que tenemos y el instinto, pero nos frenan muchas cosas, mucho respeto humano y bueno, tenemos que saber que las cualidades que tiene el otro son un regalo para nosotros, ¿no? El espíritu, yo soy consciente de que está emitiendo constantemente como señales, pero necesita receptores que estén afinados y que las capten, ¿no? Y entonces tienes que abrir la mente, no tener miedo a perder los criterios, nuestras ideologías. Es delicado, ¿no? El equilibrio entre la igualdad y la acogida de la diferencia. Pero para eso tenemos un arma que es el contacto, que hemos perdido durante la pandemia y que ahora cuesta, pero es muy importante no tener miedo, tener gestos de cariño con contenido. Y eso lo sugiere el espíritu y hace que se derriban las barreras que existen entre nosotros, ¿no? Entonces, en ese espacio todos uno hay 3 principios. Primero, la autoexigencia. No hay estructura de servicio. Eso se dice, si ves que hace falta un árbol, plántalo tú. Eso a los bien nos costaba muchísimo porque no hay responsable que prepare nada, hay que dejar que fluya el espíritu. Entonces, nosotros que tenemos la costumbre de que tal comunidad le toca la liturgia, tal comunidad le toca la limpieza, tal comunidad, eso de dejar que fluya el espíritu es verdad que nos cuesta, ¿no? La autoexigencia entra también en olvidarnos del apellido para centrarnos en eso que nos une. Para alumbrar hay que salir de la sacristía. Las linternas en los bolsillos no alumbran nada. Después, otro principio es la libertad. Hablar sin miedo, expresar lo que soy y lo que siento, que choque a los demás, ¿no? Y el último principio es la investigación conjunta, confrontándonos mutuamente con la palabra. Saber que cuando hablamos solo con el propio grupo me puedo alimentar de mis propios errores. Entonces hay que abrirse a que los demás te digan cómo son, cómo viven, cómo sienten. Dentro de nuestra asociación hay una gran diversidad y yo lo constato, que llama la atención dentro de la asociación mía esa pluralidad dentro de nuestras comunidades, que lo distinto que somos, formamos familias y se nota esa familia. Parece que entendemos que el otro es un regalo y que a veces no sabemos abrirlo, pero ahí está, ¿no? Pero lo sabemos, ¿no? Dice San Agustín que lo más grande en el culto es imitar a lo que se adora. Entonces, imitar a Dios Trinidad. Imitar a Dios Trinidad significa en nosotros crecer hacia abajo. Y ahí no tendremos miedo de que nos corten a trocitos, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Parece que te van quitando la identidad. Y no. Es permitir que el Espíritu se haga carne en nosotros, como María, que pase a través de nosotros, de nuestras pobres tuberías y a veces rumbrosas tuberías, que pase. Los míos somos contemplativos, somos místicos en el mundo. Y místico significa ir viendo los misterios de Dios en lo cotidiano, en nuestra vida, como baja al taller del alfarero, ¿no? Ahí tenemos que contemplar. Solo los creativos se parecen a Dios. Eso, en lo cotidiano, en la vida, en lo prosaico.
Que nuestra voluntad sea someter al espíritu cada célula de nuestra materia, de nuestra persona, estar atentos a qué quiere en cada momento. Y es verdad que si somos listos, viviremos así, porque eso relaja muchísimo. No vas con ataduras ni con cargas, sino abierto a lo que él va soplando en cada momento, ¿no? Buscar la unidad por encima de lo que pensamos. Estos serían ya actitudes concretas que quizás tendríamos que reforzar, ¿no? Corregir la tendencia a afirmarnos a costa del otro. A veces tenemos esa tendencia. La capacidad de pasar de maestro a discípulo y ser versátiles, como las abuelas, ¿no? Que a veces estamos rato hablándole a los nietos del verdadero amor, ¿no? Y cómo se manifiesta, y al momento siguiente le estás diciendo que te enseña a bailar la bachata, ¿no? Pues ser versátil en ese caso, ¿no? Antropológicamente tendemos a la unidad, pero luego existe el peligro de la dispersión, como pasó en Babel, ¿no? Y hay que crear espacios donde se piense como se piense, se sienta uno en casa, donde los que no son afines se sientan bien. O sea, que no haya un ambiente de resistencia, porque el criterio está ahí y te para. Para esto nos hace falta orar mucho, ser como eso que dicen las caracolas, que las sacas del mar y sigue sonando el rumor infinito del mar en el que estaban inmersas. No importa, sino esa esencia del amor se sigue plasmando, ¿no? Ya estamos en Mies teniendo unas propuestas concretas muy, muy interesantes, eso de hermanar las comunidades, que se hagan actividades juntas, oraciones juntas, eso hace mucho bien. Sé de comunidades que han ido juntos a santuarios marianos de distintas provincias, eso es muy bonito. Vamos a arriesgar. Dice un proverbio africano, dice: desnudaros, hijos de hombre, con tanto abrigo os va a costar nadar. Quedaos con lo imprescindible, el corazón, el cerebro, las manos y una ramita de olivo. Ahora, una vez desnudos, los que se apunten a lo nuevo, que se tiren al agua. Porque le miré de lejos y me pareció un árbol. Lo miré de cerca y vi un hombre. Lo senté a mi mesa y me encontré con un hermano. Entonces es importante que nos pongamos en ese esfuerzo del ser uno por encima de, con nuestros carismas, poniéndolo todo en funcionamiento, conociéndolos, y si no, para eso estamos en las comunidades, para decirnos los carismas que nos conocemos ya hace mucho tiempo y nos pueden iluminar y enriquecernos, ¿no? Y yo diría que lo explica muy bien el Papa Juan Pablo en la Carta Apostólica, el Novo Milenio Ineunte, en el capítulo 4, 42 y 47, que él titula Testigos del Amor. Y el Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, habla de los carismas al servicio de la comunión, en el apartado 130-131. Y para terminar, os diría que escucharais una canción de nuestro grupo Amanecer que habla de esto, que se llama Contigo. La podemos... Construiremos nuestros sueños que nos hacen más humanos, más hermanos, más cristianos, si entre todos nos ponemos. Y es que somos diferentes, todos nos necesitamos. Yo no puedo hacerlo sola,
yo necesito contar contigo, con tu familia y amigos, en tu barriada, en ti mismo, siempre adelante en camino. Contigo, cuidando el mundo contigo, rezando al Dios de los vivos, aprendiendo a ser testigo contigo. La misión requiere entrega y trabajo por el reino. Siempre de todos aprendo, con mis dones compartiendo. Y es que somos diferentes, todos nos necesitamos. Yo no puedo hacerlo solo, yo necesito contar contigo, con tu familia y amigos, en tu barrio, en ti mismo, siempre adelante en camino. Contigo, cuidando el mundo contigo, rezando al Dios de los vivos, aprendiendo a ser testigo contigo. Somos diferentes, Dios entre la gente, ese que es amor, que te empuja y te hace fuerte, el que hace que despierte en tu corazón y mente. No temas, ven conmigo que Jesús está presente. Llama a todo el mundo, sea como sea, no distingas, no restrinjas, siempre abierto a lo que venga. Cuando quieras, cuando puedas, a tu tiempo, a tu manera. Yo te espero donde siempre, que con Él valdrá la pena. Contigo, con tu familia y amigos, en tu barriada, en ti mismo, siempre adelante en camino. Contigo, cuidando el mundo contigo, rezando al Dios de los vivos, aprendiendo a ser testigo contigo, con tu familia y amigos, en tu barriada, en ti mismo, siempre adelante en camino. Contigo, cuidando el mundo contigo, rezando al Dios de los vivos, aprendiendo a ser testigo contigo. Muchas gracias, Juli, muchas gracias. Pues mira, aquí tú comenzabas con una frase de Vicente Morales, que era ese que cuando agrandamos el horizonte y miramos la humanidad, pues somos capaces de cualquier heroísmo. Lo contrario es que si nos miramos, ¿no?, mucho a nosotros mismos. Entonces tú, pues de la misma manera que a ti te había hecho mucho bien, tú invitabas a mirar a la iglesia, y a mí es como una estructura de servicio. Y desde ahí pues comentaba que los carismas son como esos regalos del espíritu, pero puestos al servicio, que el espíritu emite señales, pero claro, necesita receptores. Desde la experiencia que tú tienes en todos uno, pues tú compartías los principios de todos uno, por ejemplo, uno de ellos, ¿no?, el abrirse a la confrontación. Y constataba que en mí existe una pluralidad, que partimos de un principio, es que sabemos que el otro es un regalo y que si queremos contemplar a la Trinidad tenemos que parecernos a la Trinidad, porque es unidad en la diversidad. Y bueno, nos compartías con nosotros algunas actitudes concretas, ¿no?, que nos podrían venir pues muy bien. Por ejemplo, ya la gente lo reescuchará, el crear espacios donde se piense como se piense, se sienta uno en casa. Y nada, y terminabas como animándonos a arriesgarnos en esta aventura de ser uno, con ese dicho africano tan bonito, de decir, mira, tenemos que desnudarnos porque con tanto abrigo así no podemos nadar. Pues nada, contigo, Juli. Gracias. Bueno, un detalle, como hoy ha sido un día muy especial porque éramos 4 en vez de 5, pues me olvidé al presentar a Antonio que a Antonio le hemos pedido que haga la mirada que nos contraste. Ya lo habéis escuchado cuando veáis el vídeo porque lo hemos metido ahí, pero su parte, su testimonio era una mirada desde fuera, cómo nos ven, para que podamos nosotros también evaluarnos, ¿no? Y la parte de Juli, que tampoco lo he dicho por este lío de hoy,
Bueno, pues Juli es en clave de misión, nos da pistas concretas para nosotros mismos, que estamos bien. Nuestra comunidad de ella ha ofrecido algunas pistas muy interesantes. Bueno, hoy no podemos presentaros el cuestionario, que siempre terminamos presentando el cuestionario. ¿Por qué no podemos? Pues porque Toño no ha podido enviarnos sus preguntas ni su bibliografía, pero en cuanto él ya se pueda poner al día, pues nos mandará las preguntas y la bibliografía, lo incluiremos y os enviaremos el cuestionario junto con el enlace de este vídeo ya terminado para que podáis recibirlo y tratarlo en la comunidad. Pues nada más, muchas gracias a Rafa, a Juli, a Toño, con el esfuerzo que supone todo. Y bueno, y estamos viéndonos en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias.